Hoy nos acompaña Isabel María Salazar, miembro fundadora de la agrupación 14 Millones Vida, Familia y Libertad, iniciativa ciudadana cuyo objetivo es que la familia, como eje de unidad dentro de la diversidad multicultural del Ecuador, sea protagonista de la transformación social y vaya adquiriendo mayor representatividad en las políticas públicas. Tras 2 meses de espera, según nos ha comentado la agrupación 14 Millones, este lunes fue recibida por la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralizados que tramita el proyecto de ley que reforma la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Licenciada, buenos días. Buenos días, te agradezco muchísimo esta invitación. Justamente nosotros hemos, después de 2 meses, sido recibidos ahí en la comisión. Ahora con alrededor de 43.000 firmas justamente de respaldo. Ustedes este lunes presentaron ante la comisión sus objeciones al proyecto de ley mencionado en lo referente a un tema que resulta complejo, los cambios propuestos en la cédula de identificación sobre la identidad de género. ¿Cuáles son sus principales objeciones? Ya. A ver, para pasar a ese tema sí quiero ser bastante firme que nosotros no somos un colectivo más, como dice el señor Virgilio Hernández. El hecho de haber llevado 43.000 firmas significa que tenemos un respaldo a nivel nacional y eso queremos que pase dentro del segundo informe, porque realmente esta es una reforma que va de manera, sobre todo, ataca a lo que son los niños, ¿no? A los niños, a las niñas, a los adolescentes. A ver, están proponiendo el cambio de la cédula, en donde va la palabra sexo, que se ponga género. Así es. ¿Y cómo afecta esto a los niños? Exactamente. Se expone a los menores, se les condiciona a una incertidumbre, a no saber qué mismos son. ¿Tendré género masculino? ¿Tendré género femenino? Se atenta al normal desarrollo armónico de la sexualidad. La reafirmación de la identidad sexual coincide el sexo biológico, el sexo psicológico, el sexo social. Eso es el normal desarrollo. En cambio aquí se les está condicionando a los chicos, ¿será así? ¿No será así? Va contra además unos principios constitucionales del artículo 44 que pide el respeto al desarrollo integral de la persona, va contra el 50 que habla del derecho integral a la persona, a su desarrollo físico, psíquico, sexual, va contra el derecho 69, en el artículo 69, perdón, sobre la protección de los miembros de la familia. Entonces yo pregunto a las familias ecuatorianas, que esto es interesante, importantísimo, ¿ustedes quieren que sus hijos estén registrados en clave transexual? Porque esta reforma solamente es para los grupos transexuales, que serán probablemente menos del 1% de la población. ¿Es esta clave transexual la que tiene que regir para los hijos de todos los ecuatorianos? Definitivamente no. Esta reforma no es el espacio para solucionar la problemática transexual de los ecuatorianos. Tenemos que ser más serios, tenemos que analizar el por qué se dan estas situaciones. A esta la debemos conocer como reforma transexual obligatoria en las cédulas de todos los ecuatorianos, por encima del bien común. Otro punto es el matrimonio entre personas del mismo sexo que prohíbe la Constitución, al igual que la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Escuchemos lo que dijo al respecto aquí la asambleísta Paola Pavón, integrante de la comisión que está tratando el tema. Estamos cambiando algunos ítems de la cédula de identidad, sin buscar y sin pretender romper el candado constitucional. Esta Constitución del 2008, que además fue aprobada con el 63% de los ecuatorianos, 6.800.000 ecuatorianos se pronunciaron, saldó el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo y saldó también el tema de la adopción para personas del mismo sexo. El documento de ciudadanía lo que busca es comprobar la identidad de la persona transeúnte en el territorio nacional. Lo que queremos es que la cédula refleje lo que se está mirando. Bueno, si esa es la intención, ¿por qué se elimina el sexo biológico de la cédula? ¿No debería constar ambos datos, el sexo biológico y también la identidad de género? Ya. A ver, ahí estamos haciendo una dicotomía de concepto. Resulta que ahora existe un sexo legal y que existe un sexo biológico. Tal afirmación no tiene una base científica. Tal afirmación es solamente una teoría sociológica que se llama ideología de género, que es una ideología que nace en los años 70 y pretende una reingeniería social, nace del feminismo radical. Entonces,
para hacer esos cambios que está defendiendo la asambleísta Pavón, tendríamos primero que cambiar la Constitución, pues, porque ahí solamente se reconoce un solo tipo de sexo. No se está hablando de dos tipos de sexo. Entonces, de cualquier forma, si siguen pasando el informe, aprobando estas reformas, están haciendo algo que va contra la Constitución. ¿Ustedes creen que eso también va a llevar a matrimonio entre parejas del mismo sexo? Así como está planteado, claro que lleva, no nos engañemos, porque para poder ir usted casarse civilmente, ¿no es cierto?, simplemente lleva usted su cédula. Lleva usted su cédula. Y entonces ahí usted resulta que dice que es femenino, dice que es mujer como yo, femenino, pero no lo es. Y se casa con una persona del mismo sexo, que puede ser en ese caso un varón, ¿no? Abre paso entonces al matrimonio de personas del mismo sexo, abre paso a la adopción. Estuvo aquí la doctora Vázquez, ¿no es cierto? Ella fue muy clara en expresar que una de los objetivos que ellos quieren alcanzar es el matrimonio homosexual. También cuando vemos los mensajes vía redes sociales de los Bian Rodríguez, pues ellos sí expresan que ellos quieren llegar a la maternidad, ¿no?, a la adopción de niños. Entonces son cosas que no podemos desconocer, que no se pueden tapar, que además está en contra de la Constitución y que tiene un respaldo. Los ecuatorianos no queremos, nosotros queremos que se den más bien políticas en favor de la familia, no políticas que desconstruyen la familia. Ahora, no es el único aspecto donde se está metiendo esta reingeniería social. Tenemos también las reformas que se están planteando en el Código Civil. Ustedes saben perfectamente que se está tratando de dar un nuevo concepto a lo que es el matrimonio. Hemos hecho una analogía de las leyes españolas, hemos hecho un estudio, yo traje también un libro, no sé si ustedes pueden ver este libro. A la cámara que está atrás. Es un libro, ¿no es cierto?, donde se hace un análisis, una analogía de las leyes que han ido pasando en España, que son exactamente iguales a las que se están pasando aquí en el Ecuador. ¿Cuáles son decir, esos cambios? Ni siquiera, a ver, los tipos de leyes que están, usted me dice, las leyes que están en España. Sí, y las usted leyes que están aquí. me está advirtiendo que hay otros cambios también que busca esta ley. ¿La misma ley del registro civil o la misma ley del registro civil? Concentrémonos en eso. Porque ya, perfecto. Vamos entonces los otros cambios que están, ¿no es cierto? Están pidiendo que con la simple presentación y declaración juramentada uno puede decir que es hombre o que es mujer. Ahora, ellos en este punto, justamente en este punto, entre los cambios que se han propuesto en la comisión está incluir la certificación médica para la rectificación registral del sexo y los nombres cuando no coincidan con su identidad de género, y no solo la presentación de lo que usted acaba de decir, de una declaración juramentada ante notario público de la autodeterminación de género. Esto es lo que dijo Paola Pavón. No es simplemente una declaración juramentada, es una certificación médica de psicólogo o médico clínico. Ese es un tema que se lo va a determinar. Está en el informe para segundo debate, es parte de las observaciones que lo van a incluir. Hemos realizado. El día de ayer en la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización, el movimiento 14 millones ha sido recibido. La posibilidad, según la Ley Orgánica, la función legislativa establece que las comisiones generales se darán en un límite de 10 minutos. El movimiento 14 millones ha tenido la posibilidad de hablar casi 50 minutos. Dos de sus exponentes hicieron una exposición. La primera visita que hizo el movimiento 14 millones fue a dejarnos firmas, no a hacer una exposición. Estaba colocada el día de ayer en el orden del día. Si se pide o si se exige una certificación médica, ya con ese trámite ya no resultaría tan sencillo el cambio de género. Ya, a ver, el primer asunto, y yo muestro a las cámaras, esta es la primera carta que nosotros pedimos, ¿no es cierto?, 7 de enero. 7 de enero del 2013 está registrada ahí en la Asamblea Nacional. Entonces han pasado 2 meses. Segundo asunto, ¿de qué nos sirve a los ciudadanos? Porque esta es una iniciativa ciudadana, una movilización ciudadana, que nos den 50 minutos, efectivamente nos escucharon durante 50 minutos después de 2 meses, pero después resulta que 43,000 firmas van a ser consideradas igual que un colectivo más. No les dieron ninguna respuesta Entonces, concreta. no nos dieron ninguna respuesta, no era el momento, pero sí queremos y vamos a estar vigilantes que esto pase dentro del segundo informe. Es decir, que las objeciones contra la ley transexual, obligando a todo el resto de los ecuatorianos a registrarse en clave transexual, no cuenta con el respaldo popular. De hecho,
Ahora, la posición de ustedes no cae también en la discriminación contra los grupos LGBTI y contra la igualdad de derechos como establece la Constitución. Tampoco es un tema de los grupos LGBTI. En Francia ya se dieron manifestaciones en contra de las mismísimas leyes. Salieron más de 1.500.000 personas y lo más interesante fue que hubieron representantes homosexuales. Esta ley no es para los homosexuales, es solamente para aquellas personas que no están de acuerdo con su sexo biológico y entonces quieren hacer incluso una transformación médica, se hacen cirugías. Esta es la ley, no estamos hablando aquí de los homosexuales. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, Isabel María. Es un tema muy amplio, muy complejo, pero yo le agradezco por darnos aquí su opinión. Yo pido que estén vigilantes, asambleístas que están a favor de la postura de los ecuatorianos para que en el informe conste que la mayoría de los ecuatorianos no estamos de acuerdo con esta imposición. Muchas gracias. En breve.